Hola, ¿cómo están? Hoy quiero contarles cómo y por qué, con apenas 20 años y habiéndome quedado desempleado en la televisión de mi país de origen, en la televisión peruana, conseguí que me contrataran, joder, qué suerte tuve, para hacer un programa de televisión fuera del Perú, en el extranjero, nada menos. En Santo Domingo, República Dominicana, of all places. Qué suerte la mía, ¿no? ¿Por qué me había quedado sin trabajo? Yo llevaba 2 años saliendo en televisión, como dije tenía apenas 20, pero me había peleado con un joven y muy talentoso, muy carismático político peruano, Alan García. Le había hecho una pregunta escandalosa respecto de su salud mental, él se había enfadado mucho conmigo, y entonces cuando ganó las elecciones, el dueño del canal, que era muy amigo de García, el presidente electo, no quería incordiar al presidente electo, no quería provocar alguna represalia por parte de García, y entonces me dijo, mira, lo mejor sería que te vayas a Estados Unidos y que seas nuestro corresponsal, o sea, el corresponsal de ese canal peruano, del Canal 5 de Lima, Perú, en Washington y en Nueva York. Entonces te vamos a seguir pagando, tú eres nuestro corresponsal allá, pero eso sí, bajo una condición que no puedes romper, y es que no hablarías de política peruana, hablarías de política internacional. Yo le dije al dueño, mira, no puedo aceptar eso, porque si me voy a Washington y solo hablo de política internacional, la gente se va a dar cuenta de que me han censurado, de que me han amordazado. La gente no es tonta, no te conviene, no me conviene, mejor quedamos como amigos. Yo entiendo que tú no quieres pelearte con Alan, yo entiendo que el canal tiene deudas con bancos estatales, yo entiendo. Quedamos como amigos, no te preocupes, ya encontraré cómo caer parado. Y caí parado. ¿Cómo así? No podía ya regresar al periódico donde había inaugurado mi temprana, precoz carrera periodística, porque ese periódico un año antes había quebrado, en 1984. Y en 1985 García había ganado las elecciones presidenciales, entonces yo me quedé sin periódico y sin canal. Ningún otro canal me quería contratar porque todos estaban, claro, más o menos alineados con García, todos se llevaban bien con él. En ese momento García era masivamente popular en el Perú. Eso habría de cambiar 3 años después, pero ya esa es otra historia. Entonces resulta que un día llega a Lima precisamente para cubrir la toma de posesión de García a mediados del año 85, yo ya no salía en la tele, un importante productor cubano, productor de documentales, productor de programas periodísticos, Eduardo Palmer. Este productor cubano vivía en Santo Domingo, se había tenido que ir de Cuba cuando ganaron los comunistas el año 59, ¿no? Como no había libertad en Cuba y como don Eduardo Palmer, un gran personaje, lo recuerdo con profundo cariño y gratitud, no podía hacer libremente su trabajo, pues se fue de Cuba, hizo muy bien, y se afincó, se asentó en la isla de La Española, en la parte dominicana de esa isla. Y bueno, fundó una familia, se casó, tuvo hijas, etc. Estando en Lima, Eduardo Palmer, él no me conocía, y yo mucho menos sabía de él, ¿no? Se alojó en un hotel del centro de la ciudad, el Hotel Sheraton. Y entonces él estaba viendo las televisiones. En aquellos tiempos la televisión no estaba tan globalizada como ahora, ¿no? Estoy hablando del año 85. No es que tú encendías la tele en un hotel en el centro de Lima y podías ver 200 canales, ¿no? Como ahora, ¿no? No. Entonces había probablemente 4, 5 o máximo 6 canales peruanos y esa era toda la oferta.
Y él estaba viendo y cambiando y etcétera. Y de pronto, qué increíble suerte la mía, alguien en algún programa me menciona y dice, yo extraño la presencia de Jaime Bailey en la televisión. Y para mí es evidente que lo han sacado de la televisión porque se atrevió a hacerle a Alan García la pregunta que nadie se atrevía. O sea, si había estado sometido a una cura del sueño en una clínica local. Esa persona estaba en la oposición a García, en la oposición de derechas de García, e hizo una alusión amable a mí. Pidió que me devolvieran a la tele, que no me censuraran. Y Eduardo Palmer, el productor cubano afincado en Santo Domingo, era desde luego de derechas, ¿no? Y por tanto veía con cierto recelo a Alan García, que era un líder de izquierdas más o menos populista. Bueno, entonces Palmer, por pura curiosidad, como dijeron, no nos parece bien que hayan sacado a este muchacho que estaba haciendo un buen trabajo, que es un buen periodista, que se atrevió a hacer la pregunta al mío. Palmer se propuso conocerme. Curioso, ¿no? Hizo algunas llamadas, llamó al canal del cual me habían despedido, preguntó por mí, le dieron el teléfono de mi casa, yo entonces ya vivía solo, y me llamó. Me dijo, yo soy Eduardo Palmer, yo soy un productor de documentales, de programas, estoy en el Hotel Sheraton, he venido a cubrir la juramentación de Alan García, pero me he enterado de que a usted lo han despedido de la televisión por una pregunta. Me gustaría conocerlo, me dijo Palmer, me gustaría hacerle una breve entrevista, recoger un testimonio suyo y que nos cuente por qué lo han despedido de la televisión, qué le preguntó a García, cuál fue el origen de este conflicto, la manzana de la discordia. Yo, encantado. Así que fui al Hotel Sheraton, lo conocí, ya digo, yo tenía 20 años recién cumplidos. Él probablemente estaba en sus 50 y conversamos. Sacó una cámara, me grabó, le conté la historia, le dije, bueno, todo el mundo hablaba en vísperas de que García ganara las elecciones, de que él estaba un poco loquillo, de que era maníaco depresivo, de que le habían hecho por lo menos una cura del sueño en una ocasión en la que se deprimió tanto que quería quitarse la vida. Y entonces Palmer quedó por lo visto satisfecho con mi testimonio, ¿no? Y dijo, mira, este muchacho no lo hace tan mal, no habla tan mal, y se ha quedado sin trabajo acá. Entonces me dijo, ¿y qué vas a hacer? Le dije, no tengo idea, no sé, porque no me gusta ir a la universidad, no quiero estudiar leyes, no quiero ser un abogado, y yo vivo solo, así que tengo que ganarme la vida, ¿no? Yo no quería volver a casa de mis padres, así que no sé qué voy a hacer. Y él me dijo, ¿qué te parece si vienes a Santo Domingo? Y yo nunca había estado en Santo Domingo. Le dije, bueno, encantado. Me dijo, venga a Santo Domingo y hacemos un programa. ¿En serio? En serio. Bueno, perfecto, don Eduardo, cuando usted quiera. Y así quedamos. Y yo pensé que era una promesa más que se iba a llevar el viento, ¿no? Él volvió a Santo Domingo, no había vuelos directos de Lima a Santo Domingo, había que pasar o por Miami o por San Juan, Puerto Rico. Más cómodo era pasar por San Juan, Puerto Rico, porque había un Lufthansa que volaba de Lima a San Juan y ya luego San Juan a Frankfurt. Entonces hacía Lima-San Juan en Lufthansa, divino, ¿no? Y ya de ahí tomabas un Dominicana cortito de San Juan a Santo Domingo. Me mandó el pasaje, me dijo, listo, fui. Me enseñó sus estudios, espectacular. Todo un equipo técnico de grabación, tenía también un mínimo equipo periodístico. Me dijo, vamos a hacer un programa de televisión semanal y de política internacional. Y yo pensé, Dios y la Virgen, gracias por iluminarme el camino. Porque no me dijo, hagamos un programa de política dominicana, que habría sido mucho más arduo para mí, ¿no? Me dijo, vamos a hablar de política internacional. Le dije, perfecto.
Me dijo, te voy a pagar tanto en dólares y en efectivo. Yo no me lo podía creer, porque era mucho más de lo que me pagaban antes de despedirme en Lima. Y me dijo, y no tienes que vivir acá, en Santo Domingo. Con que tú vengas 10 días o 2 semanas cada mes, con eso estamos bien. En 10 días, 2 semanas grabamos los 4 programas del mes. No se va a emitir en directo. Ah, perfecto, le dije, entonces puedo pasar la mitad del mes en Lima, la otra mitad aquí. Sí, perfecto. Yo te pago el pasaje, te pago el hotel acá en Santo Domingo y te pago lo que hemos convenido, que eran unos buenos miles de dólares. Yo no podía creer mi buena suerte. Y eso cambió mi vida. La cambió por 5 años. Durante 5 años ese fue mi trabajo. Por eso yo amo a los dominicanos. Y siempre recuerdo con emoción a Eduardo Palmer, ¿no? Los dominicanos me abrieron las puertas de ese país, al que yo no había ido nunca, no había hecho ningún mérito para que me dieran un programa. Y me lo dieron. ¿Y ustedes se imaginan mi felicidad? Todos los meses me mandaban un pasaje en Lufthansa de Lima a San Juan, de San Juan a Santo Domingo. En Santo Domingo me quedaba en los mejores hoteles, porque Eduardo era generoso. En el Hotel Dominican Concord, en el Hotel El Embajador, en el Hotel Lina, en el Hotel Jaragua, en los mejores. Me pagaban todo. Y me daba la gran vida, porque para mí hacer un programa de 1 hora a la semana no era complicado. ¿Cómo era el programa? Pues yo era el moderador, el anfitrión y el que hacía las preguntas, y había 3 panelistas, ¿no es cierto? Y el tema era, no sé, el gobierno de Ronald Reagan. Perfecto, gobierno de Ronald Reagan, ¿no? Y entonces había 3 panelistas, yo preguntaba, metía un poco de carbón, atizaba un poco la confrontación, se peleaban o no tanto, y era un programa más, ¿no? Nada demasiado, por supuesto, brillante ni deslumbrante, medianito nomás, ¿no? A la altura de mi escaso talento. Pero, joder, qué suerte tuve. Todos los meses pasaba 10 días en un gran hotel dominicano y no me pasaba todo el día estudiando el programa, ¿no? Voy a ser franco, me pasaba todo el día en la piscina, leyendo en la sombra y viendo, en fin, sobre todo había muchos italianos e italianas. Y los italianos son coquetos, las italianas son risueñas. Estaban siempre alrededor de la piscina, iban muchísimos italianos a Santo Domingo. A veces me iba a la playa, me iba a Boca Chica. Era una playa muy curiosa porque era, digamos, te podías meter caminando y seguías teniendo piso. Te podías meter bien adentro y seguías teniendo piso, no era honda. Entonces, las parejas se metían hasta el fondo, bueno, a besuquearse y etc. Así que esos 5 años fui el hombre más feliz del mundo. Hacía mi programa en Santo Domingo, me hice famoso en Santo Domingo, paseaba por el malecón, iba a las discotecas, trataba de bailar merengue, en los aeropuertos la gente me reconocía, me pedía autógrafos. Yo era una suerte de eminencia internacional, periodista itinerante que viene a Santo Domingo a predicar. A predicar. Era un profeta bíblico imberbe que quería gobernar el mundo desde aquella tribuna caribeña. Qué curioso, ¿no? Me duró 5 años, por eso es que dejé la universidad. Y si ya estaba desencantado antes de este trabajo, luego con este trabajo se imaginarán que yo ya no iba nunca a clases en Lima, nunca. Dejé la universidad, la abandoné por completo, me aburría supremamente. Casi todos los profesores eran de izquierda, casposos, babosos, que te obligaban a leer los libros de izquierda, casposos y babosos que ellos mismos habían escrito, que a mí me parecía una obscenidad. Es como que yo dé una clase de literatura y le diga a mis alumnos, tienen que leer 4 libros, no se lo digas a nadie, los últimos días de la prensa, ¿no? Yo amo a mi mami y los genios. ¿Cómo no vas a mandar a leer obligatoriamente los libros que tú mismo has escrito el profesor? Bueno, fueron años muy felices, 5 años felices. Y no me despidieron, renuncié. Tuve un par de amantes, una colombiana, una italiana, pero amantes así de choque y fuga, de un one night stand, ¿no? No tuve amantes varones, solo dos mujeres. La italiana la recuerdo con particular ternura.
Las dos eran señoras casadas. O sea que en algo, bueno, me educaron. Y, ¿por qué renuncié? No tendría que haber renunciado. Qué idiota soy, ¿no? Tendría que haberme mudado a Santo Domingo, ¿no? Tendría que haberme afincado ahí. Pero no. Yo cuando terminaba la grabación me iba a San Juan o me venía a Miami. Y pasaba unos días en San Juan o en Miami. Hoteles, siempre hoteles. Leyendo, paseando, mirando, qué sé yo. En aquella época no escribía todavía. 21, 22 años. Y regresaba a Lima, pero Lima era el peligro. ¿Por qué Lima era el peligro? Porque en Lima estaban las drogas y los amigos míos que consumían drogas. Entonces no me convenía pasar mucho tiempo en Lima, porque en Lima era una fiesta interminable. Era la orgía perpetua, en el sentido de los estupefacientes, no del sexo, ¿no? Yo nunca he participado en orgía ni quiero. Pero la marihuana, la cocaína corrían, fluían, la compartíamos mis amigos y yo. Y la fui dejando porque me di cuenta de que me afectaba mucho en el habla, ¿no? Y en el razonamiento y en la confianza en mí mismo, que son cosas fundamentales para triunfar en la tele. Entonces la disciplina de ese programa de televisión, de estar 2 semanas al mes en Santo Domingo, yo creo que de cierto modo me ayudó mucho a dejar las drogas también, ¿no? La disciplina de trabajar, ¿no? Y buscar la excelencia, dar la mejor versión de ti mismo. ¿Por qué renuncié? Renuncié porque el año 90, después de que Vargas Llosa perdiera, decidí que me iría a vivir a España para ser un escritor, por eso renuncié. Pero fui un idiota. Tendría que haberle dicho a Eduardo Palmer, en vez de volar desde Lima, voy a volar desde Madrid, pero sigamos haciendo el programa y voy todos los meses a Santo Domingo. Fui un idiota. Así se aprende. En todo caso, no sé si Eduardo Palmer está vivo todavía. Si está, le mando un gran abrazo. Y si no está, a su familia, ¿no? Fueron realmente espectaculares conmigo. Y siempre siento un vínculo cercano, cálido con República Dominicana por esa razón. Por eso me gusta volver, pero claro, mis mujeres, Silvia y Zoe, se ríen de mí cuando vamos a Puerto Plata, Punta Cana o Santo Domingo, porque yo me emociono, pero ellas me dicen, pero ¿qué carajo estamos haciendo acá? Y sin embargo, siempre quiero volver a la isla de la Española, al lado dominicano, porque su gente, yo creo que es una de las más amables y serviciales del mundo. Y porque esa isla me permitió tener un programa de televisión internacional, porque el programa se veía no solo en Santo Domingo, no, el programa se veía en varios países de América del Sur, entre ellos Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y Costa Rica. En esos países, como estaba 5 años toda la semana, me empezaron a conocer, me conocían. Todo lo cual luego me dio más confianza para decir, seguiré haciendo una carrera en la televisión internacional y por eso estamos aquí tantos años después. Gracias entonces a los dominicanos, que en un momento incierto, aciago para mí, me abrieron las puertas de la televisión de su país. Y un abrazo a don Eduardo Palmer. Salud para ti, querido Eduardo. Seguimos.